Ahora vamos a pasar a hablar de cómo trabajar con objetos en JavaScript. Y quiero, antes que nada, antes de ponernos, explicar temas que tienen que ver con la programación en JavaScript y decir dos cosillas rápidas sobre JavaScript. JavaScript acepta programación orientada a objetos, pero es un poco particular con respecto a aproximaciones más tradicionales como las que tienen Java o PHP. Digamos que JavaScript, justamente para el tema de orientación a objetos, es un lenguaje muy particular que no es el mejor lenguaje para aprender objetos. Y luego, con JavaScript, además de programar con objetos, también podemos programar con programación estructurada, con funciones y variables por separado. Eh, digamos que eso también lo puedo hacer en muchos otros lenguajes, entonces tampoco es por otro motivo por el cual JavaScript no es el lenguaje más académico para aprender objetos. A lo que nos vamos a limitar en el día de hoy es aprender a usar objetos dentro de JavaScript. Entonces, instanciar, quedó claro lo que era el concepto de instanciar, es el proceso por el que se crea un nuevo ejemplar, una nueva instancia de una clase. Fantástico, fantástico. Pues bueno, si entendemos eso, pues fantástico, ya está. Pues ¿cómo se instancian objetos en JavaScript y en la mayor parte de los lenguajes? Se utiliza el operador new. Fíjate, tenemos una variable que se llama factura1. Fijaros que las variables que yo guardo un número son las mismas variables que yo voy a utilizar para guardar un objeto. Tengo la factura1 es igual a new factura. Quiere decir que yo estoy creando una nueva instancia de la clase factura. Y esa nueva instancia lo que produce es que se genera la estructura de datos compleja de factura en la memoria, con esas características que fueron indicadas y con esas funcionalidades que fueron otorgadas a las facturas, y se guarda todo en un nuevo objeto que se genera, y ese objeto nuevo lo guardamos, digo, en la variable factura1. Ese es el proceso de instanciación llevado a código en JavaScript. Solo un detalle, que en JavaScript no existen las clases como tal. Entonces, luego veremos cómo se escribe una clase en JavaScript, pero bueno, para quien sepa un poco de JavaScript y darle este detalle, que no existen las clases como tal, como otros lenguajes, dado que JavaScript es un poco particular con respecto a lo que es la programación orientada a objetos, ¿vale? Luego le veremos un poquito más claro ese ejemplo. Bien, ¿cómo realizo el acceso a propiedades? ¿Qué son las propiedades de un objeto? Son los datos que tengo dentro de ese objeto. Una factura, pues tengo el cliente, tengo el número de la factura, todo eso son datos de la factura. Para ello utilizo el operador punto. Teníamos un objeto factura que se llama factura1, y si ahora quiero acceder a la propiedad cliente que me guarda el nombre de mi cliente, utilizo el operador punto. O sea, de mi objeto factura, utilizo el punto para acceder a continuación a el nombre de mi cliente. Bueno, en este caso no estoy accediendo, bueno, estoy accediendo ¿para qué? Para asignarle un nuevo valor. O sea, a mi factura 1, en el atributo, en la propiedad cliente, le asigno el valor escuela IT. ¿Vale? Con eso estoy cargando ese texto, esa cadena de caracteres, escuela IT, dentro del dato, dentro de la propiedad cliente del objeto factura 1. Eso es el acceso a propiedades. El acceso a métodos se hace de una manera muy similar. Solo que recordar que los métodos son funciones. Entonces, sobre un objeto se pasa un mensaje. O sea, a mi objeto factura le puedo pasar un mensaje. Por favor, imprímete. Por favor, calcúlame o dime el valor con IVA, el valor de la factura sin IVA. Y yo, cuando quiero invocar o pasarle un mensaje a esa factura para que haga algo, o invocar un método dentro de ese objeto factura, lo que hago es operador punto. Es el mismo operador que utilizábamos para acceder a las propiedades. En este caso, como son métodos, indicaremos unos paréntesis en los cuales le paso los parámetros, o en el caso de imprimir no necesita ningún parámetro, pues directamente a la factura 1 le pido que se imprima. Factura 1
es mi objeto, punto, el operador para acceder a, en este caso, métodos, imprimir es el nombre del método y los paréntesis son la construcción necesaria para que un método se invoque, un método se ejecute. Lanzamos la ejecución de ese mensaje o ese método. Bien, bien, bien. Pues aquí tenemos ya un ejemplo completo de cómo utilizamos todo esto que acabamos de ver dentro de JavaScript. Bueno, no quiero que te fijes demasiado de las líneas 1 a la línea 5, porque esto es una clase de JavaScript, que es un poco complicado de explicar y que no es mi objetivo enseñaros a diseñar objetos, sino más mi objetivo es enseñaros a utilizarlos y luego entenderéis mejor por qué me centro más en usar que en utilizar. Pero bueno, lo que tenemos aquí es que en JavaScript, como veis, no existen las clases como tal. En JavaScript, por lo menos a día de hoy, están de aquí a poco sacando JavaScript versión número 6 y ahí esto va a cambiar, pero a día de hoy no existen las clases como tal, entonces las clases en JavaScript se implementan por medio de funciones. Es un poco lioso entender que una clase es una función. ¿Dónde está la diferencia? Se sale un poco del tema de esta clase, ¿vale? Lo veremos con más tiempo en otros cursos, en los cursos, ¿no? En Escuelite. Bien, entonces nos vamos a fijar más de la línea 8 a la 10, que son los temas en los cuales estoy usando objetos, ¿vale? Entonces, en la línea 8 defino, bueno, realmente son las mismas líneas que me has visto hacer, pero las resumimos otra vez. Defino un objeto factura 1, que es una nueva instancia de la clase factura. O sea, se ejecuta, se pone en marcha la clase factura, por decirlo de alguna manera, para crear una factura y esa nueva factura la agregamos o la metemos dentro de la variable factura 1. Luego la factura 1, que es un objeto que acabamos de crear, una variable, es una referencia a un objeto que acabamos de crear, le pido o le asigno Miguel como nombre de cliente. Y luego a la factura 1 le puedo pedir que se imprima. Eso es la invocación o el paso de un mensaje en la invocación de un método, imprimir. Si os fijáis, dentro de la factura 1 os he dicho que no miréis mucho dentro, pero fijaros que dentro de mi clase yo tengo definida la función imprimir. ¿Veis? Función, imprimir, es una función, es una definición de una función en la cual simplemente al imprimirla hacemos un alert y digo, cliente es este cliente, es Miguel o el cliente que sea. Pero bueno, lo que quiero decir es que para que yo pueda invocar un método, tengo que haber definido ese método. Los métodos se definen dentro de lo que es la definición de las clases. Pero bueno, esta definición de la clase está muy recortada para quedarnos solo esencialmente con lo que necesito para que este código, si lo pongo en marcha, se ejecute sin dar errores, ¿vale? Quedaros con estas líneas, que es cómo creo el objeto factura, cómo accedo a sus propiedades y cómo accedo a sus métodos. ¿Vale? ¿Por qué pone aquí arriba factura y aquí factura 1? Muy bien, factura es la clase, es la definición. Hemos dicho que una clase no es un objeto, entonces aquí tenemos una manera de distinguir una clase de un objeto. La clase la distinguimos porque tiene un nombre. Los objetos los distinguimos porque tienen otro nombre. Si te fijas a la clase, por convención, esto es una convención que se utiliza en la mayor parte de los lenguajes de programación, a las clases se las nombra, pero no estoy obligado a hacerlo, solo es una convención, una regla, que para facilitarnos la vida los unos a los otros y nosotros mismos también a nosotros mismos, utilizamos siempre a los nombres de clases, le colocamos la primera letra en mayúscula. Entonces, factura es el nombre de clase y luego a los objetos se le coloca la primera letra en minúscula. Factura 1 es el nombre de un objeto. En este caso yo he creado un único objeto de la clase factura, una única instancia de la clase factura y yo podría haber creado muchos otros objetos de la clase factura. La factura como tal, la clase, la definición se define una única vez y yo puedo crear muchos objetos. Lógicamente no puedo machacar
la variable o el nombre de factura con la F mayúscula no lo puedo machacar y asignárselo a un objeto porque entonces estaría perdiendo la definición de mi clase. Entonces se utilizan dos nombres distintos y nada, pues simplemente esto es un objeto factura y esto de aquí es una clase, la clase factura. ¿Se pueden utilizar atributos para los métodos? Me imagino que sería parámetros para los métodos, efectivamente. Se lo puede utilizar. Si yo a la factura le tengo que dar un nuevo producto para que esté dentro del producto, a lo mejor ni siquiera necesito el producto, necesito el nombre del producto y el valor del producto, pues sí, le voy a pasar dos parámetros. Factura, crea un nuevo producto dentro de la factura y te voy a decir el nombre del producto se llama tal y el precio se llama tal. Incluso las unidades de este producto son 3 o son 0 o son 2 o 1, ¿vale? Me preguntan qué significa this. No, me niego a explicaros eso. De hecho, es uno de los temas que yo no quería ni que vieseis para no complicaros. Si queréis, hay manuales en desarrollo web y existen referencias en YouTube, vídeos que hemos realizado, cursos que hacemos en Escuelite donde te vamos a explicar bien estos conceptos más detallado, vas a poder hacer ejemplos y vas a entender algo que es algo tan básico como dis, que es muy, muy básico, lo vas a entender perfectamente, pero ahora no tengo tiempo ya para verlo, tengo que seguir explicándoos otras cosas que vais a necesitar más para usar objetos en el día a día, ¿vale? Os explicaron en la clase de antes que existen APIs. Cualquier lenguaje de programación te ofrece, aparte de estructuras de control como bucles, repeticiones, alternativas, también te ofrecen funciones, te ofrecen un API, o sea, un juego de funciones, una librería de funciones, todo esto son sinónimos, eh, para realizar cosas, ¿de acuerdo? Entonces JavaScript te ofrece la librería Math para realizar cálculos matemáticos, te ofrece la librería Date para realizar cálculos con fechas, te ofrece la librería String para realizar cálculos o operaciones con cadenas de caracteres, te ofrece la librería Array, que veremos qué es un array mañana, para realizar cosas con arrays que veremos mañana, ¿vale? Entonces, todo esto son objetos. Estas librerías en JavaScript están implementadas por medio de programación orientada a objetos. Digamos, estos le llamo los objetos incorporados en JavaScript, que te sirven para hacer cosas que tienen que ver con relación a matemáticas, fechas, cadenas, etcétera, ¿vale? Y hay más. Estos objetos incorporados en JavaScript vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, cualquier variable cadena, acordaros que era una variable, la hemos declarado con la palabra var y le hemos asignado directamente un valor SQLite, un valor entre comillas, quiere decir que es un valor cadena de caracteres, con lo cual la variable cadena tiene un valor SQLite entre comillas, un valor tipo cadena de caracteres. Pues en JavaScript, fijaros, qué bonito, qué difícil, o qué complejo, pero por lo menos lo entendéis, que es que las cadenas se comportan como si fuesen objetos de una clase string. Una clase string, ¿qué tienen las clases? ¿Qué son las clases? Una definición o una declaración de una serie de propiedades y una serie de métodos. Pues como he dicho, cualquier variable cadena que tengas en JavaScript se comporta además como un objeto de la clase cadena que tiene propiedades, como es el caso de length, me fui a una diapositiva para adelante, length, que es una propiedad que me da el número de caracteres que tiene una cadena, o sea, 1, 2, 3, 4, los que sean. Length me va a dar el número de caracteres de esta cadena que veis aquí, sin las comillas, desde la E hasta la T. Y cadena.length equivale a ese número, que no sé si son 7 o 8 caracteres que hay en esa cadena. ¿Vale? O sea que cualquier cadena, cuando queréis saber el número de caracteres que contiene,
accedéis al nombre de la variable cadena, donde tienes guardada esa cadena, punto length, la propiedad length. Aparte, en objetos, tú tienes la posibilidad de invocar métodos o pasarle mensajes. Uno de los mensajes disponibles en la clase cadena, si tienes muchos otros, en la clase cadena de JavaScript, es, por ejemplo, toLowerCase. Lo que hace es pasar una cadena en la que tenemos mayúsculas y minúsculas, o aunque no tengamos, lo que hace es convertirla para que solo tenga minúsculas. Y tú haces cadena.toLowerCase y lo que haces es que esa cadena, si tenía mayúsculas, las convierte a minúsculas y te devuelve el nuevo valor de esa cadena con todo minúsculas, ¿vale? Eso, digamos que es, pues bueno, uno de los ejemplos básicos. Podemos verlo aquí en string. Veis que tengo este código. Aquí en string lo podemos poner en marcha. Vamos a ponerlo en marcha. Lo tenemos aquí y fijaros que me dice primero 9, que son el número de caracteres de esa cadena. Si los contáis, debe haber 9. Y luego toLowerCase de SQLite, veis que le ha pasado todo a minúsculas. ¿Correcto? Vamos a ver de nuevo el código este, bien sencillo, ¿vale? Vuelvo a la diapositiva. Date. Cuando quieres trabajar con fechas en JavaScript, bueno, déjame ver si tengo alguna duda sobre el tema de las strings. Length, porque es una propiedad y no un método, pues porque lo han construido así. Y es una construcción que probablemente es una decisión que tomó el que diseñó ese lenguaje y tú lo tienes que realizar así porque está definido así en el lenguaje, ¿vale? No es que no te puedo decir ningún motivo en concreto, ¿vale? Length es un método de string, no, es una propiedad de string, de la clase string, que por lo tanto la puedes aplicar a cualquier cadena que tú has creado, ¿vale? ¿Dónde puedo saber qué métodos tiene string? En la documentación del lenguaje. Yo os recomiendo, cuando hagáis una consulta, fíjate, por ejemplo, string, JavaScript, y si os apetece, una buena referencia es la Mozilla Developer Network. Le colocáis esas siglas para que te muestre el primer resultado dentro de esta documentación de Mozilla, que es muy bueno a nivel de documentación. Y aquí vais a encontrar pues muchos ejemplos que se hacen con cadenas, propiedades de las cadenas, que en concreto, aquí instancias, propiedades, tienes la length. Lo que pasa es que a veces son un poco liosas leerse estas documentaciones, ¿no? Si no tienes mucha experiencia. En los cursos también, nos dedicamos mucho a explicar las cosas viendo la documentación, de dónde salen, para que vosotros no nos enseñamos nos damos un pez, se dice, no, os enseñamos a pescar. Entonces aquí luego encontráis los métodos relacionados con la clase, char.at, char.code.at, concat, index.of, las index.of, slice, toLowerCase debe estar por ahí. Bueno, seguro que me la ha pasado. toLowerCase está por aquí, ¿vale? Y te devuelve la cadena que realiza la llamada en minúsculas. O sea, de esta cadena que realiza la llamada, la pasa a minúscula y si te devuelve el valor en minúscula. Bien, continúo para no tardar demasiado. Ahora vamos a ver un ejemplo con date. Date, como dije, es una clase, en este caso es una clase en que en JavaScript me permite realizar cosas con fechas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un ejemplo de trabajo con date en el cual pues vamos a crear una fecha y vamos a hacer operaciones con esa fecha. En JavaScript la manera de crear o de trabajar con fechas, primero es crearse un objeto de la clase fecha. Date, en este caso,
es una clase, y para crear un nuevo objeto de la clase fecha, ¿qué operador utilizo? Lo estáis viendo ahí, pero bueno. El operador new es el operador que me sirve para instanciar un objeto de una clase. Ese objeto lo guardo en la variable fecha. Bien. Y luego utilizo la variable día-mes, a la cual a mi objeto fecha utilizo el método getDate. GetDate es un método que lo que me devuelve es el día del mes. Si yo quiero sacar el mes del año, el numerito del mes del año, utilizo getMonth. Solo que el numerito del mes empieza en 0. No sé por qué en JavaScript lo hicieron así, lo construyeron así. GetMonth del mes de enero te devolvería 0. O sea que si yo quiero convertirlo a algo un poco más entendible por las personas, le tengo que sumar 1 a lo que me devuelve getMonth. Y luego puedo utilizar la variable ano y utilizar en getFullYear para obtener el número de año completo, el año completo, o sea, 2015, ¿no? Luego a continuación, pues hago un document.write para mostrar el valor de esa fecha. Hoy es este día, barra este mes, barra este año. O sea que mostramos la fecha en el texto de la página. Esto también lo vamos a ver en marcha rápidamente. Este es el mismo código que estáis viendo ahí y ahora lo podemos poner en marcha para verlo aquí funcionando. ¿Veis cómo me dice el día de hoy? Este día tiene que ver con el día que tú tengas definido en tu sistema operativo. O sea que si tú te vais al Windows, al Macintosh, al Linux y te actualizas o modificas el día en el que estamos, en la fecha del sistema, pues también va a modificarse esta fecha que te devuelve JavaScript. Hoy es día 12 del 1 del 15. Funciona correctamente. Más ejemplos. Este ejemplo no lo vamos a ver en funcionamiento porque lo vimos en la primera clase, en la cual este ejemplo es el ejemplo en el cual sacábamos los días que has vivido. Utilizábamos funciones matemáticas, por ejemplo, para el redondeo. Y teníamos ahí que necesitaba dividir una cantidad de días por 365, quedarme con el redondeo por la parte de abajo para sacar el número de años. Pues eso se hace con math.floor. ¿Floor qué es? Pregunta. ¿Es una propiedad o es un método? Responderme, por favor, si me entero que estáis ahí y que estáis entendiendo. ¿Una propiedad o un método? ¿Cómo sabemos si es una propiedad o un método? Casi todos me decís que es un método, pero hay una confusión aquí, una persona que me dice que es una propiedad. Sabemos que es un método porque tiene los paréntesis, que es lo que se utiliza para invocar a las funciones. Entonces, Floor en este caso es un método que me devuelve, después de hacer esta división, me devuelve el redondeo del resultado el resultado de lo que yo le paso entre paréntesis redondeado por abajo, ¿vale? Solo un detalle, que esto es un poco complejo de explicar, también es un tema que se explica cuando aprendes programación orientada a objetos, lo aprendes pues a lo largo de pues no sé, 14, 15 horas o 20 horas, solo para ver programación orientada a objetos. Entonces aprenderíamos que en este caso este método está vinculado a una clase. Esto le llamamos un método estático, que no quiero explicarlo yo en este caso, pero si os fijáis, math no es un objeto, es una clase, y floor es un método al cual invoco a través del nombre de la clase. Es una cosa que sale un poco de todos los conceptos que hemos visto hasta ahora, porque los métodos hasta ahora siempre habían sido invocados por objetos. Aquí tenemos un método invocado por una clase, pero no, ya os digo, no quiero explicarlo más porque es que se nos va el tiempo y no podría, necesitaría muchas más horas para poder ver eso, ¿vale? Luego, a partir de aquí seguimos usando objetos en JavaScript, me limito a temas de cómo usar objetos. Tenemos que dentro de JavaScript puedes acceder al DOM. El DOM es el Document Object Model,
que es el modelo de objetos que está dentro del navegador eh, para acceder o manejar, modificar, acceder a las propiedades de cada uno de los elementos que está en la página. Dentro de una página web, tú tienes una serie de elementos, desde la propia ventana del navegador, al documento en global, como al history, al historial de navegación, como a elementos de la página como body, una división, un párrafo, formularios y los elementos de los formularios, elementos Canvas, SVG, todo lo que veáis, desde la primera cosa hasta la última, dentro de un navegador, está simbolizado, está esquematizado dentro de lo que se llama el Document Object Model, el DOM, en resumen, de JavaScript. Y tú puedes acceder al DOM para poder acceder a cada uno de los elementos de la página. Y a través de ese DOM, tú eres capaz de generar eventos. Por ejemplo, cuando toque un párrafo o toque un botón, hacer tal cosa, puedes decir, pues bueno, la tal cosa que voy a hacer es acceder a los elementos de un formulario y comprobar si están correctos, si tienen el dato que yo espero que tengan, y si no, pues mostrar mensajes de error. Todo eso se hace accediendo a los elementos que hay dentro de la página, accediendo al DOM. Y eso es uno de los temas que se ve en profundidad en el curso de JavaScript que tenéis a continuación, ¿vale? En ese curso de JavaScript, pues veréis cosas como esta, en el cual, pues accediendo a elementos de la página, en este caso, accedemos al elemento Canvas. Un Canvas es como un lienzo donde dibujar mediante instrucciones de JavaScript. Accedo al Canvas para dibujar dentro del Canvas cosas. Y con este chorro de instrucciones, que si os fijáis, tiene mucho de programación, bueno, casi todo lo que estamos viendo aquí es usar objetos. Genero este dibujo de aquí. Esto que es un ojo griego, no sé cómo se llama, por ahí, bueno, lo he hecho yo mismo simplemente para imitar un ojo griego, pero bueno, en definitiva es el código que en JavaScript utilizaríais para poder generar ese dibujo en una página web. Fijaros que accedo al elemento Canvas a través de Document. Document es el documento de la página y accedo a un elemento a través de su identificador. Todo esto, digo, que se ve con detalle en los cursos de JavaScript, pero ahora no tenemos tiempo para verlo con detalle, plantear ejercicios y verlo con calma y aprender cómo se usa todo esto. Pero bueno, es un buen ejemplo para que veamos cómo a través de JavaScript he accedido a este elemento Canvas y a continuación soy capaz sobre ese elemento Canvas de acceder a su contexto, o sea, el lienzo, y a partir de ahí escribir estas líneas que me sirven para ir dibujando cada uno de los componentes. ¿Ves que son 4 bloques de código muy parecidos para hacer cada uno de los 4 círculos? Tenemos un círculo azul, un círculo blanco, un círculo azul clarito y un círculo casi negro, ¿no? Entonces se hace con estas instrucciones, yo voy definiendo los elementos que quiero dibujar en un canvas. En un canvas no solo puedo dibujar círculos, puedes poner cuadrados, caminos curvos, haciendo cualquier tipo de estructuras, polígonos, lo que necesites, incluso presentar imágenes, moverlas, también responder a la interactividad del usuario, esos son lo que llamamos eventos, y todo eso pues se ve con calma pues más adelante. Muy bien, pues aquí tenéis un bonito ejemplo de cómo a través de código fuente pues accedo al DOM, a elementos de la página, como es el Canvas, para dibujar. Voy a mostraros esto, aunque no tiene más misterio ni vais a ver mucho más. Este es el código HTML, este es mi script canvas.js. El código HTML, fíjate que tienes aquí el Canvas y a través de JavaScript accedo al Canvas a través de su identificador. Aquí tienes mi Canvas y aquí en Canvas HTML tienes el identificador. Accedo a ese identificador y a partir de ahí, pues todo esto que hago a continuación es para dibujar dentro de ese elemento. Veis que en el Canvas no tengo ninguna imagen ni tengo nada, simplemente tengo ese elemento. Si yo ejecuto este código,
me va a abrir una página y me va a mostrar el Canvas en funcionamiento, que es ese código de ahí. Por supuesto, yo podría perfectamente modificar un poquito mi código JavaScript para que haga cosas. Esto, para que sea más parecido a un algoritmo, en mi Canvas yo podría decir algo como esto. Var círculos es igual a prompt, dime cuántos círculos. Vaya, tengo que cerrar las comillas y luego colocar un valor por defecto. Y ahora podría decirle if, bueno, voy a convertir círculos en un entero. Se hace en JavaScript con parse int, en la cual le indico lo que quiero convertir en círculo, perdón, a un número entero, círculos. Ahora, a continuación, pues podría decirle if círculos es mayor que 0, pues me imprimes todo esto. Si me ha dicho que me escriba solo que me muestre 0 círculos, pues no tengo que mostrar ningún círculo. Entonces, por poner un ejemplo, no tiene mucho sentido, tal, pero bueno. Si es 0 mayor que 0 y aquí os dicen que es mayor que 1 también, pues puedes imprimir este círculo mayor que 1. No, perdona. Mayor igual. Eso sería mayor que 0. Si es mayor que 0, muestro el primer círculo. Vale, si es mayor que 1, muestro el segundo y los siguientes. Perfecto. Y bueno, por no complicar mucho el código, por no tardar más, vamos a dejarlo aquí esto tal como está. Luego incluso vosotros podéis comprobarlo o continuarlo. Ahora, si me dice 0 círculos, pues no me va a dibujar nada porque me muestra 0 círculos, que es lo mismo que nada. Si yo le digo 1, me muestra solo un círculo. Si yo le digo 7, que es mayor que 1, ya me muestra los 7 círculos. Aquí solo tengo 1. Incluso vosotros podéis haber hecho un script en el cual no tenéis, si os fijáis, todo esto de aquí es un código muy parecido una parte a la otra, de hecho es casi las mismas líneas, solo que está cambiando esto de aquí, que son las coordenadas de ese círculo, y esto de aquí, que es el color de este círculo. Entonces tú podrías crearte una función que sería dibuja un círculo o un canvas y en vez de escribir ese código que es feo, es una mala práctica escribir el mismo código muy parecido un montón de veces, sería parametrizar ese código para crear una función y esa función es capaz de escribir cualquier tipo de círculo y lo que hago es invocar esa función un número de veces dado dependiendo del número de círculos que me hayan pasado. Bien, entonces ya hemos visto cómo es que tal como estaba el ejercicio, pues parecía como que no podías mezclar mucho instrucciones de control, bucles y condicionales y cosas de esas dentro de un script Canvas. Pero bueno, dentro de un Canvas puedes hacer todo lo que hay dentro de JavaScript para, según lo que esté ocurriendo, pues dibujar unas cosas u otras. Déjame ver a ver si tengo alguna pregunta que tenga que ver y se pueda responder ahora. ¿Se puede hacer logotipos en un Canvas? Sí, lo que pasa es que el logotipo yo lo veo más que sería más adecuado realizarlo sobre con un SVG, que también pues es muy parecido, pero el logotipo me suena más, o que vendría bien programación o diseño vectorial, y ahí entraría lo que es el SVG, que es parecido al Canvas, pero te permite dibujar dibujos vectoriales. Si no, tiene bastantes diferencias con Canvas, pero bueno, en definitiva te permite dibujar cosas, pero en este caso con vectorial, con gráficos vectoriales. En vez de tanto shift se puede hacer un switch perfectamente, sí. Acabo hablando que un tema
que complementa la clase que nos dio José Luján, que tiene que ver sobre recorridos a objetos. ¿Os acordáis que, ni lo voy a explicar, no sé muy en profundidad, pero quiero que recordéis que en algún momento José Luján nos dijo que el tipo de datos objeto también lo puedes recorrer de esta manera. Un recorrido de un objeto sería que yo tengo un objeto. Si tienes un objeto en JavaScript, puedes crear a través de un literal de objeto, puedes crear un objeto a través de especificar sus datos. Esto también se ve con más detalle más adelante. Y sobre un objeto tú puedes hacer un recorrido para acceder a cada uno de los elementos, a cada una de las propiedades que hay en ese objeto, a su nombre, su edad, si está autenticado, y con este bucle for que ni vamos a poner en ejecución, podría acceder al campo y al valor que hay escrito en cada uno de los campos, ¿vale? Con eso ya termino. SVG son estas siglas. SVG, me están preguntando. ¿Cuándo se utiliza y coma y cuándo el punto y coma? En JavaScript, bueno, la mayor parte de los lenguajes, la coma se utiliza para los valores numéricos cuando tienen decimales. Y el punto es el operador que me sirve para, de un objeto, acceder a sus propiedades o sus métodos. O sea que los casos en los que usas el coma y el punto son muy distintos. No tienen nada que ver unas cosas con la otra, ¿vale? ¿Desde qué versión de HTML está el Canvas? Pues está a partir de HTML4, está en HTML4, creo que ya se utilizaba, pero bueno, el Canvas es una de las cosas que fue definidas en el HTML5, ¿vale? Y aunque tú haces una página con codificación HTML4, también te acepta que tú utilices el elemento Canvas. Pero en HTML5, pues digamos que se estandarizó y a partir de entonces todos los navegadores entienden el mismo JavaScript para poder generar gráficos a través de Canvas. Vale, dice que la última... Ah, vale, aquí está coma. Es que esto es un literal de objeto que también corresponde con una cosa que le llaman JSON y es sintaxis. Es una sintaxis que vais a ver más el día de mañana. La coma también se utiliza cuando utilizas tipos de estructuras de datos complejas para especificar los datos que van todos unos al lado de otros. Por ejemplo, un array. Tienes el elemento 1 que tiene valor 1 con el elemento 2 que tiene valor 3, pues utilizas 1,3. Para separar valores de elementos también se utiliza la coma. Mira, fíjate que hay... Pero esto es una, digamos... Entonces, lo puse yo para complementar algo que nos quedó en el aire, pero se queda un poco en el aire. Con el tiempo que tenemos, si no tenemos tiempo para más, os convido a leer la información de JSON en desarrollo web o bien acceder al curso de JavaScript que vamos a utilizar o vamos a hacer en SQLite y desarrollo web, ¿vale? En este caso, pues sí, se utiliza la coma, en este caso, para separar cada uno de los atributos que estamos definiendo de manera literal en este objeto que estamos creando. Pero bueno,